Signo de las razones trigonométricas, signo de las fundamentales razones trigonométricas. Bueno, pues lo primero que he hecho es prepararos una circunferencia. No tiene por qué ser goniométrica, las circunferencias goniométricas son las que tienen de radio 1, en la cual, bueno, pues he situado el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. En la circunferencia hemos puesto los ejes cartesianos en el centro de la circunferencia, de manera que el primer cuadrante va de 0 grados sexagesimales a 90 grados sexagesimales. El segundo cuadrante de 90 a 180, el tercer cuadrante de 180 a 270 y el cuarto cuadrante de 270 a 360. O, dicho en radianes, el primero serían 0 radianes, el ángulo de 0 radianes, pi medios radianes, que equivale a 90 grados, pi radianes, que equivale a 180 grados sexagesimales, 3 pi medios radianes, que equivale a 270, y una vuelta completa, 2 pi radianes, que equivale a 360 grados sexagesimales. Bueno, a la hora de ver los signos de las razones trigonométricas, nos tenemos que tomar un punto de la circunferencia. En el caso del primer cuadrante, vamos a ver los signos en el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Por eso he puesto aquí seno, coseno, tangente, para ver cuál es su signo en el primer cuadrante. Aquí igualmente, seno, coseno y tangente, para ver cuál es su signo en el segundo cuadrante, tercero y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante me tomo un punto de la circunferencia, un punto cualquiera que llamamos XY. Pues este punto XY pues va a tener a partir de este punto XY, lo unimos con el origen de coordenadas y trazamos una perpendicular sobre el eje X, de manera que se nos forma un triángulo rectángulo con un ángulo aquí que vamos a llamar alfa. Este ángulo alfa que tenemos aquí va a ser a partir del cual vamos a calcular, pues vamos a obtener el seno, coseno, tangente y de ahí su signo. Bien, en este triángulo rectángulo en el que tenemos aquí el ángulo de 90 grados y que claramente está en el primer cuadrante porque así lo he dibujado, es un ángulo que no sé lo que mide. Sé que vale más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Su seno, sabemos por definición que es el cateto opuesto partido por hipotenusa. Cateto opuesto quiere decir que es este segmento de aquí, y la hipotenusa, bueno, si suponemos que es una circunferencia goniométrica de radio 1, pues el seno de alfa sería este segmento dividido entre 1, que es este segmento. Visualmente podemos ver que ese segmento está por encima del eje de las X. Luego, independientemente de cuál sea su valor numérico, lo que sí podemos asegurar es que es positivo, es un valor numérico positivo porque está hacia arriba del eje X. Por lo tanto, el seno de alfa, si estamos dentro del primer cuadrante, va a ser mayor que 0, va a ser positivo. El coseno de alfa se define como cateto contiguo. Si este es alfa, el cateto contiguo va a ser este. Cateto contiguo partido por hipotenusa, que en este caso hemos dicho que el radio va a ser 1. Por lo tanto, el coseno de alfa, que es este cateto, que no sé lo que mide, dividido entre 1, pues va a ser un signo, un valor numérico que está a la derecha del eje X y por lo tanto va a tener un valor positivo. El signo de la tangente lo podemos calcular de dos formas. La primera, como sabemos que la relación entre seno y coseno es que la tangente de alfa es seno de alfa partido por coseno de alfa, yo ya puedo afirmar que un número positivo dividido entre un número positivo, esto da un número positivo y por lo tanto es positivo. Pero hay otra razón, hay otra forma de visualizar geométricamente de que la tangente es positiva. Tenemos que prolongar la hipotenusa del ángulo. Al prolongar la hipotenusa del ángulo vamos a ver dónde corta a la recta tangente a la circunferencia. La corta en este punto que he señalado aquí. Y como veis, este segmento que hay aquí se correspondería con el valor de la tangente, que como veis es un segmento que está por encima del eje de las X y por lo tanto tiene un valor positivo. Efectivamente tiene un valor positivo como hemos calculado aquí. ¿Qué ocurre si nos vamos al segundo cuadrante? Pues tenemos que empezar a dibujar un ángulo del segundo cuadrante.
empezaríamos en el ángulo 0, de manera que fuésemos creciendo hasta pasar el primer cuadrante y meternos en el segundo. Y paramos en cualquier punto, por ejemplo aquí. Si paramos aquí, tenemos que construirnos una línea que vaya desde el punto en el que nos hemos parado, con el origen de coordenadas, con la circunferencia. Y trazamos una perpendicular, a ojo, una perpendicular sobre el eje X. El ángulo que se nos ha generado es esta curva roja que vemos aquí, que claramente hemos pasado el primer cuadrante y nos hemos metido dentro del campo del segundo cuadrante. ¿Cuánto mide ese ángulo? No lo sabemos. No sabemos cuánto mide este ángulo. Lo que sí sabemos es que es mayor de 90 grados y menor de 180 grados. O dicho de otra manera, mayor de pi medios radianes y menor de pi radianes. ¿Cuál sería su seno geométricamente y cuál sería su coseno? Su seno se correspondería con esta vertical y su coseno se correspondería con esta línea que vemos aquí. El seno claramente es positivo porque va hacia arriba respecto del eje X. Por tanto, podemos afirmar, que lo vemos geométricamente, lo visualizamos geométricamente, que el seno de alfa en este caso es mayor que 0 y por lo tanto es positivo. ¿Qué le ocurre al coseno de alfa? El coseno de alfa vemos que está hacia la izquierda del eje Y. Como está hacia la izquierda, va a ser un valor numérico negativo. ¿Qué valor numérico tiene? No lo sabemos. Sabemos que es negativo y por tanto al coseno de alfa le ponemos menor que 0 y negativo. ¿Qué va a ocurrir con la tangente? Pues de nuevo lo podemos calcular de dos formas. Una, seno de alfa entre coseno de alfa, un valor positivo entre un valor negativo, eso da un valor negativo. La tangente de alfa cuando estamos en el segundo cuadrante es menor que 0, es negativa. Pero podemos visualizar gráficamente su valor y efectivamente si prolongamos la hipotenusa vemos que corta a la tangente a la circunferencia por debajo del eje X. Por lo tanto, esta distancia, como va para abajo, va a ser una distancia negativa, que confirma con el valor que habíamos obtenido. En el tercer cuadrante, ¿qué ocurrirá? Pues igualmente me elijo un punto de la circunferencia en el tercer cuadrante, por ejemplo, aquí lo uno con el origen y voy a generarme un ángulo del tercer cuadrante. ¿Cuál va a ser mi ángulo del tercer cuadrante? Pues empiezo en 0, 0 a contar un ángulo positivo, paso el primer cuadrante, paso el segundo cuadrante y me paro en el ángulo que he decidido tomar como representativo del tercer cuadrante. ¿Qué hago ahora? Me trazo una línea perpendicular al eje X, de manera que tengo un ángulo en el tercer cuadrante. ¿Cuánto mide este ángulo? No lo sé. Es mayor de 180 grados y es menor de 270 grados. Mayor de pi radianes, menor de 3 pi medios radianes. ¿Cuál es su seno? Su seno se corresponde con esta vertical, que es el opuesto de alfa. ¿Y cuál es su coseno? Su coseno coincide con este de aquí. El seno vemos claramente que se desplaza hacia abajo respecto al eje Y. Por tanto, el seno de alfa en el tercer cuadrante, mida lo que mida el ángulo en todo este sector, el seno de alfa va a ser menor que 0, va a ser negativo. ¿Qué le va a pasar al coseno de alfa? Pues que está hacia la izquierda respecto del eje X. Por lo tanto, el coseno de alfa también va a ser menor que 0, negativo. ¿Y la tangente? Pues menos entre menos, más, mayor que 0. La tangente de alfa en un ángulo que está en el tercer cuadrante va a ser siempre positiva. Y podemos confirmarlo geométricamente si prolongamos la hipotenusa del ángulo elegido. Y vemos que corta la recta tangente a la circunferencia por encima del eje X. Que como vemos esta distancia es positiva y nos da el valor de la tangente. Cuarto cuadrante. ¿Qué ocurre si elegimos un punto del cuarto cuadrante? Por ejemplo, este punto. Bueno, pues vamos a unirlo con el origen, de manera que nos genere un ángulo en el cuarto cuadrante. ¿Cuál sería el valor de ese ángulo? Pues empezaríamos en el sentido contrario a las agujas del reloj
Pasaríamos el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante pararíamos aquí, en el punto que hemos elegido. Sobre ese punto XY de la circunferencia trazaríamos una perpendicular sobre el eje X, de manera que tendríamos aquí representado el seno de este ángulo y aquí tendríamos representado el coseno de este ángulo. El ángulo sería todo el recorrido rojo que vemos aquí. ¿Qué valor numérico tiene? No lo sabemos. Se comprende entre 270 grados y 360 grados. Dicho en radianes, es un ángulo mayor de 3 pi medios radianes y menor de 2 pi medios radianes. De 2 pi radianes, perdón. Bien, ¿cómo es su seno? Pues claramente vemos que es negativo. ¿Por qué es negativo? Porque está hacia abajo respecto al eje de Y. Por lo tanto, el seno de cualquier ángulo comprendido en el cuarto cuadrante va a ser menor que 0. Va a ser un ángulo negativo. ¿Y el coseno? El coseno va a ser este de aquí, que como vemos está apoyado sobre el eje, sobre la parte derecha del eje X y por lo tanto va a ser mayor que 0. Va a ser un ángulo positivo. ¿Cuál va a ser su tangente? Pues menos entre más, porque la tangente de alfa se define como seno de alfa dividido entre coseno de alfa, pues menos entre más, menos, menor que 0, negativo. Y efectivamente lo podemos visualizar geométricamente. Si prolongamos la hipotenusa, comprobamos que efectivamente corta a la recta tangente a la circunferencia en un punto que hace que su valor, que es toda esta distancia, sea negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo respecto del eje X.